¿Qué pasa, peña? ¿Cómo va eso? ¿Cómo andamos? Espero que todo siga muy bien, que la vida os siga sonriendo, tanto como lo ha hecho hasta el momento. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca y me encuentro con vosotros de nuevo porque se está disputando el Campeonato de Europa individual absoluto en la ciudad de Minsk, en Bielorrusia, allí pasando fresquito nuestros jugadores. Y tras 6 rondas podemos decir que los españoles están realizando una muy buena actuación y en particular David Antón, el número 2 español, está junto al grupo de líderes después de realizar una partida espectacular, digna de que le realicemos un análisis y la compartamos con todos vosotros. Hace una partida bellísima, yo me he vuelto loco en la retransmisión, en la transmisión de la misma, me he cargado hasta el ordenador, de la emoción, de la cantidad de jugadas bellas que han habido en la misma, y es por eso que bueno, que ahora vamos a analizar esta partida en detalle. Recordad que todavía quedan unas cuantas rondas que podréis seguir con comentarios en Che24 del día de mañana. Así que bueno, sin más, me dejo de mis rollos como siempre, que sé que os pongo la cabeza hasta arriba de tontería, y vamos a ver qué ha sucedido en las 64 casillas en este partidón de David Antón, el Mafias de Carabanchel. Bueno, David Antón decide abrir con E4, a lo que Marin Bosiosic, jugador croata de mi quinta, por cierto, jugué con él en un Mundial Sub-18, responde con C5, defensa siciliana. Marin Bosiosic, un jugador de 2600, o sea que no es ninguna perita en dulce, un jugador fortísimo también que venía realizando un torneo excepcional, subiendo casi 10 puntos elo. Bueno, caballo F3 por parte de David Antón y E6, ¿no? Bueno, con este orden de jugadas pues podemos entrar todavía en diferentes tipos de defensa siciliana, por ejemplo lo que se llama la variante Polsen, tras D4 como juega Niño Antón, C por D4, caballo por D4, A6, ¿verdad? Esta es una defensa siciliana bastante conocida. También, por supuesto, pues las defensas tipo Scheveningen, ¿verdad? Con caballo C3, D6, perdón, D5 no, sino D6, ¿verdad? Scheveningen, un nombre holandés muy difícil de pronunciar. Y bueno, caballo C6, como se jugó en la partida, caballo C3 y dama C7. Y estamos de lleno en la defensa Taimanov, una de las defensas más empleadas entre grandes maestros de élite, ¿verdad? Aquí hay muchísimas posibilidades, ¿no? Voy a nombrar unas cuantas para que tengáis una idea, para aquellos que queráis hacer un poquito de investigación sobre esta línea. Alfil E3, jugada natural, ¿verdad? Desarrollando el alfil. A6, jugada importante. Como podéis ver, en este tipo de estructuras la casilla de 6 en muchas ocasiones queda débil. Y, por supuesto, un caballo querría saltar a B5 y luego ocupar la casilla de 6 tras, por ejemplo, dama E2 en roque largo. Es por eso que este A6 suele ser bastante necesario para, como decimos, no solo cubrir la casilla B5, sino las negras, tratar de avanzar dicho peón de B7 a B5 para crear un contrajuego en el flanco de dama una vez el rey blanco se haya enrocado. Y aquí David Antón sorprende con una jugada que es bastante secundaria. Aquí David Antón sorprende con la jugada A3, que ahora trataremos de explicar el motivo de la misma, ¿no? Las posibles ideas de la misma. Aquí, por supuesto, dama de 2 es muy natural. Por ejemplo, también alfil de 3, una línea que el gran maestro alemán Niklas Huschenbeck recomienda en Che24, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la línea puede seguir con caballo F6, en roque largo y varias posibilidades. Una de ellas es caballo por D4, alfil por D4, alfil C5, ¿vale? Y la otra posibilidad es, tras enroque corto, caballo E5. De las negras persiguiendo al alfil de D3, las blancas se retiran con alfil E2 y esto otra historia. Aquí existe la jugada alfil C5, etcétera. Y bueno, pues B5 también, esto es otra historia por completo. Pero la jugada A3 es una jugada muy humilde que, como podéis ver, tiene una idea muy clara. Y es precisamente impedir que el alfil de F8 se desarrolle por B4, donde dicha clavada puede ser bastante molesta, ¿verdad? Sobre el caballo de C3. Y ahora voy a entender un poquito más la idea de A3 tras la siguiente jugada de las negras, que es caballo F6, jugada muy natural que desarrolla el flanco de rey. Las negras se preparan para desarrollar el alfil de F8 y enrocarse en corto, y a lo que David Antón responde con la jugada F4. Ya sabemos quién es el que suele resolver todos los problemas. Hemos dicho que muchas veces que nuestras novias, bueno, de vez en cuando, nuestras madres sí, de vez en cuando, pero Facundo siempre viene al rescate, como decimos. Y ahora la jugada A3 tiene mucho más sentido, porque si el peón estuviera en A2, ahora un alfil B4 sería muy molesto, aprovechando que E4 estaría no tan defendido como si el peón estuviera en F3, ¿verdad? Por supuesto, la idea de las blancas es muy sencilla. Queremos avanzar a E5 con nuestro peón y ganar mucho espacio tirando este caballo
caballo de F6 a una casilla muy pasiva como sería G8, por ejemplo, ¿verdad? Y en este momento, bueno, pues en mi base de datos hay unas cuantas partidas, las negras han jugado D6, tras lo que las blancas responden dama F3, pero en la partida se juega caballo por D4, una jugada muy directa. Y ahora es importante conocer esta línea, ya que las blancas deben capturar de alfil, aunque a primera vista parece que nos estamos dejando el peoncillo de F4, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver que las negras no deberían capturarlo. Si las blancas recapturan de dama, existe caballo G4. Ahora que la dama ha dejado de controlar dicha casilla, el caballo salta para molestar a este alfil. Si el alfil se retira a G1, las negras sí pueden capturar ahora en F4. Y si el alfil se retira a D2, las negras pueden ofrecer el cambio de damas con dama C5 y la posición está completamente igualada. Es por eso que tras caballo por D4 las blancas deben capturar de alfil. Y ahora no se podría pensar, oye Pepe, ya siempre estoy harto de tu milonga, estoy harto de verte la cara y que me diga tonterías nada más. Porque ¿qué pasa si me zampo el peón de F4, tío? Pues básicamente que puedes, el negro puede acabar en serios problemas. Por ejemplo, tras la jugada G3. Profilaxis contra caballo E4 tras E5. Primero expulsamos a la dama, la forzamos a retirarse a C7, por ejemplo, y ahora E5, ¿vale? El caballo ahora no puede saltar a E4 por razones obvias y por tanto se ve obligado o bien a irse a la casilla D5 o bien a irse a la casilla G8. Si se viene a la casilla D5, podemos seguir con caballo E4 buscando la casilla débil con idea de jugar C4. Por ejemplo, si alfil E7, C4, caballo B6, dama B3 y como podéis ver la posición de las negras es horrible. El caballo en B6 está completamente tieso y la verdad que está medio perdido ya, ¿no? Y si el caballo se retira a G8, ¿verdad? Pues simplemente desarrollamos, tenemos una ventaja de espacio y de desarrollo tremenda, ¿no? A cambio de solamente un peón. Tras caballo 7 en roque corto, la ventaja blanca es bastante obvia, ¿no? Tenemos presión sobre F7, tenemos la casilla E4 para nuestro caballo, debilidad en la casilla D6, B6, ¿verdad? Posibilidad de doblarnos, triplicarnos o cuatriplicarnos en la columna F si queremos. Así que muy peligrosa esta posición para el negro. Es por eso que tras alfil por D4 las negras jugaron D6. No me como el peón de F4 y sobre todo evito el avance de las blancas del peón E5, porque ahora simplemente puedo capturar, ¿verdad? O el caballo se puede dirigir a D7, por ejemplo. Tras lo cual el niño Antón responde dama F3. Y es que ahora parece que el plan de la blanca es bastante obvio. Fijaros que vamos a enrocarnos en corto. Vamos a ver si el ratoncillo me deja. Nos enrocamos en largo, perdón. Vamos a sacar el alfil a D3 y podemos tirar G4, G5. Por otra parte, la reacción de las negras no es tan obvia, porque a las negras les gustaría reaccionar en el centro, ¿verdad? Con una jugada como E5 o D5. D5 no va a ser casi nunca posible por alfil por F6 y E por D5, ¿verdad? Y E5 vamos a ver que no es tan fácil como podría parecer. De hecho, en este momento, Marin Bosiosic jugó alfil D7, que es novedad. Había 4 partidas en mi base de datos con esta posición, en la que las negras habían intentado E5, pero esta es una jugada que huele mal. Si conocéis este tipo de estructura os daréis cuenta de que existe una reacción muy conocida contra este tipo de E5, y aprovechar que la dama de C7, sí, la dama de C7 está indefensa. ¿Cómo podemos sacar provecho de ello? Bueno, esto ya sucedió en una partida entre dos grandes maestros muy fuertes, como son Pavel Maletin, que no es maletín de mano, ¿vale? Se llama Maletín, un jugador ruso, y Savchenko, ¿no? En el año 2015. Aquí la reacción típica es comer y dama G3. Fijaros qué jugada más potente. Atacando el peón de E5, que va a quedar indefenso. Precisamente las negras están en problemas por dos motivos. El primero es que no puedo jugar alfil de 6 porque el peón de G7 cae con consecuencias fatales para las negras. Y la segunda es que tampoco puedo jugar con caballo de 7 porque entonces viene el potrazo de Troya, ¿verdad? A D5, a saltar ahí, el tío saltando, la verdad que bastante a gusto en su pasto, con su hierba de calidad. Tiene a todas las yeguas locas este caballo de D5. Fijaros que la dama se tiene que ir a D6 y una jugada humilde como alfil C3, las blancas tienen una ventaja tremenda. Se viene en roque largo, ideas con alfil B4, la casilla C7 está débil y el negro realmente va a sufrir muchísimo en esta posición. Bueno, está casi tieso, ¿no? Está estirando la pata ya, como decimos, ¿no? Tras dama F3, por eso, Marin Bosiosic decidió jugar alfil D7, una jugada mucho más correcta que E5 y, bueno, se prepara para el desarrollo. El alfil puede dirigirse a la casilla C6, donde presiona el punto E4, ¿verdad? Tras alfil D7 siguió en roque largo por parte de David Antón, ¿no? En roque largo normal, alfil C6, y era una jugada que me gustó mucho. Yo aquí esperaba jugadas más
como alfil D3, rey B1 o G4, pero David Antón juega alfil por F6. Una jugada muy interesante que nos recuerda a posiciones de la defensa siciliana clásica, ¿verdad? Donde los peones de F también están doblados. Pero esta versión parece un poco superior para las blancas, porque las blancas llegan muy rápido. Fijaros que ahora David Antón juega F5, aprovechando que el alfil se ha ido de D7. ¿Y ahora qué queremos? Queremos prácticamente forzar a que las blancas realicen una concesión estratégica. ¿Y eso cuál es? Bueno, obviamente estamos amenazando F por E6 y el peón de F6, pero no solo eso. Queremos que si las negras deciden olvidarse del tema de olvidarse del peón de F6 y el peón de E6 y jueguen E5, ahora la ventaja es tremenda, ¿no? Debido a la casilla débil en D5. Y este alfil de F8 ahí está tristecillo, está pasándolo mal, está teniendo un mal día el alfil de F8, podríamos decir. No tiene diagonales bolitas en la que usar su potencial. Ahora una jugada como alfil C4, fijaros, la ventaja estratégica que tiene el blanco es enorme, ¿no? Por ejemplo, doy una variante con alfil E7, rey B1, torre C8, torre D2, por ejemplo, y H5. Y incluso os quería mostrar, aquí alfil D5 me parece muy buena, pero incluso estas líneas en las que se llegan a posiciones de alfiles de distinto color son un infierno para las negras. Fijaros qué alfilazo tenemos aquí, ¿no? Este alfil sí que es un semidión, ¿no? Venido del futuro para dar placer por las diagonales blancas, ¿no? Fijaros cómo se mueve, como una culebrilla, por aquí, pim pam pum. Y este alfil de 7 es un peón gordo, ¿no? Es un peón gordo como la copa de un pino. Además de que el rey negro nunca va a encontrar un sitio seguro. ¿Por qué? Porque no se puede enrocar en largo y en corto, como se le ocurra enrocar en corto, le vamos a dar un par de azotes en el culete, ¿verdad? Así que, por eso, E5 es una jugada que el negro no puede realizar y tiene que luchar para conservar su peón en E6 y así el blanco no puede hacer uso de esa casilla débil en D5, ¿verdad? Es por eso que tras F5... las negras, bueno, pues decidieron realmente respondieron de una manera muy interesante, que es la jugada H5. H5 evita las maniobras con la dama en H5, que metería más presión sobre el punto de 6 indirectamente, ¿verdad? Pero no solo eso, se preparan para un contrajuego muy interesante en el caso de que las blancas decidan capturar el peón de E6 y luego en F6. Vamos a ver cómo sería la línea. Peón por E6, dama por F6, torre H6, ya que la torre de H8 está tocada, y dama F2, por ejemplo, y enroque largo. Las negras tienen peón de menos, pero fijaros cuando el alfil aterrice en G7, ese alfil que antes sufría demasiado en F8, que no tenía una buena vida por delante, ahora de repente se ha encontrado con una diagonal maravillosa, con una mansión de lujo en E5 para pasar a ir el resto de sus días y realmente con una perspectiva espectaculares, ¿no? Es por eso que Antón, con buen criterio, decide tras H5 jugar alfil C4, incrementando muchísimo más la presión sobre el peón de E6. Es decir, decimos que las posiciones tras E5 son maravillosas para las blancas, pero no solo eso, ahora amenazamos comer en E6 y recapturar el peón de E6, no el de F6, ¿verdad? Con lo cual el alfil de F8 sigue igual de triste, sin diagonal, peón de más y el rey negro sin enrocarse. Por tanto, las negras tienen que hacer algo al respecto. Con buen criterio, de nuevo, juegan alfil de 7, atacando el alfil de C4 y defendiendo en E6. Y ahora viene una secuencia maravillosa por parte de David Antón, ¿no? Que lo vais a flipar tanto como lo he flipado yo en la transmisión esta tarde en el Campeonato de Europa. Antón come en E6, ¿vale? Hasta aquí todo normal. F por E6 y come en F6. Hasta aquí todo también normal, ¿no? Pero lo que viene después de torre H6 es realmente espectacular lo que sucedió en esta partida. Aquí el 99,999% de los humanos hacemos dama D4 sin pensarlo mucho, ¿no? Nos atacan la dama, defendemos el alfil de C4, tenemos peón de más. Es verdad que el negro tiene una posición interesante si ese alfil llega a G7 y la partida seguirá adelante. Pero es que aquí David Antón emplea una jugada maravillosa, ¿no? Es una jugada que sacrifica una pieza momentáneamente, pero que si el negro acepta capturar dicha pieza va a sufrir unas consecuencias fatales. Y es la jugada dama G5, ¿no? Yo en este momento, cuando vi esta jugada, me volví loco en la transmisión, ¿no? Luego empecé a dar golpes diciendo quien diga que el ajedrez es aburrido, me lo cargo, no sé qué, y del golpe se me fue el ordenador a la mierda, ¿no? Pero es que esta jugada es espectacular. Quiero que entendáis por qué a primera vista no es tan fácil, ¿no? Vamos a ver. Lo primero, si el negro captura en C4, ¿vale? La partida se pierde en el acto increíblemente tras torre H de C1. La idea de las blancas es muy sencilla. Quiero capturar en F8 y capturar en H6 y el rey está completamente en pelota. Habríamos recuperado la pieza, el peón de E6 es vulnerable y el rey está en el centro. Pero es que las negras no se pueden mover. No pueden enrocarse en largo
El alfil de F8 no se puede mover ni a G7 porque lo capturamos, ni a E7 porque la torre de H6 está colgando, y la torre de H6 tampoco se puede mover. Es decir, si torre H8 para defender el alfil de F8 viene dama G6, y tras rey de 8, rey E7, dama F6 y la torre de H8 cae. Pero es que si la torre viene a H7, la misma idea, dama G6 y la torre no se puede cubrir porque dama por F7 y de nuevo la torre cae. Entonces, en este momento, tras dama G5, una jugada espectacular, Marin Boziosic, como comentaba en la transmisión, tenía que tener una sensación parecida a esa, seguro que la habéis tenido más de alguno, ¿verdad? No sé si habéis ido a la playa en una época en la que el agua está bastante fría, ¿verdad? Aquí en España, por ejemplo, antes de que llegue el verano, en mayo, ¿no? Cuando estaba yo en Mallorca hace poco, realmente esa sensación que tienes cuando estás entrando en el agua y dices, bueno, está fría, pero más o menos aguanto, ¿no? Voy entrando al agua, el agua me llega por los tobillos, luego va subiendo, y hay un momento en el que te llega a las pelotas. Ese momento en el que el agua te llega a las pelotas empieza a sufrir brutalmente, ¿no? Pues con esa sensación se estaba sintiendo Marin Boziosic. Estoy casi seguro en esta partida, en este momento, cuando ve dama G5 y dice, madre mía la que se me viene encima, madre mía la que se me viene encima. Pero es que esto no es lo peor, es que después de dama C5, que juega en la partida, una jugada con mucho criterio para cambiar dama, ¿verdad? Tras dama por C5, D por C5, las negras podrían aguantar. Viene una de las jugadas más espectaculares también que he visto últimamente en un torneo de élite, ¿no? Y es que Antón, prácticamente al toque, jugó dama G5 habiendo visto toda esta secuencia, dama C5, ¿no? Y es que Antón realiza aquí la jugada magnífica y bellísima, alfil de 5, bombazo del niño Antón, del jefe Antón. Una jugada espectacular. ¿Por qué es tan espectacular? Primero hay que ver qué pasa si el negro se come la pieza, ¿vale? Pero lo segundo, no solo eso, si el negro no se come la pieza, no tiene prácticamente jugada. ¿Por qué? Como decíamos, tiene unos problemas tremendos, no puede mover ninguna pieza por los problemas que hemos comentado antes, ¿verdad? La torre... no se puede enrocar en corto, y mover la torre lo que hizo en la partida, así que lo vamos a dejar para después. Pero ¿por qué es tan maravillosa esta jugada? Bueno, trae E por D5, aquí hay muchas jugadas que ganan según la máquina, pero la simple E por D5 es muy sencilla, ¿verdad? Ya que ahora planeamos traer una torre a la columna E y el rey no se puede mover. El negro no tiene prácticamente jugada. Si juega alfil G4 para sacar la torre, para sacar el rey por D7 y darle un poquillo de aire fresco y diga, quiero respirar un poquitín, bueno, pues simplemente torre de E1. Y cuando el rey trate de escapar, traemos la otra burra a la fiesta, ¿verdad? Torre H, F1 con idea de entrar en F7 y el negro está completamente tieso. Y si el negro dice, oye tío, relájate un poquito, no vayas tan deprisa, que juego torre H7, cubro la séptima fila y estoy feliz. Y entonces cuando el potro de Valleca, el potro de Troya, viene a la acción con caballo 4 para fulminar a Boziosic, ¿verdad? Juega caballo 4 con caballo F6, ganando la partida en el acto, ¿verdad? Brutal, ¿no? Brutal. Y entonces, tras alfil de 5, Boziosic trató de jugar torre H8, tras lo cual Antón jugó dama G6, una jugada muy interesante ya que el rey no puede irse a D8 por dama F6 y capturamos la torre. El jugador croata se dirigió a la casilla E7 para cubrir F6 y entonces Antón con la calma del jugón juega rey B1. Dice, tío, tú no te puedes mover aquí en esta posición, realmente cualquier jugada es... casi imposible para las negras, por la misma razón de antes, ¿no? Si ahora juega E por D5, viene el potro con gran dolor, aquí tras rey de 8, dama F6, la misma línea, y bueno, es que las negras no se pueden prácticamente mover, ¿no? Tras torre H6 viene dama G5 jaque, y de nuevo muchísimo peligro para el negro. Tras rey E8 podemos jugar torre H, F1, con la misma idea de capturar acá y capturar la torre en H6. Es por eso que... Boziosic juega dama E3 y aquí Antón es donde revienta ya el tablero, se saca ahí todo lo que tiene a su alrededor, revienta el tablero con una jugada también espectacular. Ahora se saca un alfil por E6, brutal, alfil por E6 de niño Antón. Magnífica jugada, aprovechando que ahora la dama y el rey están en la misma columna y como vais a ver se va a abrir de una manera absolutamente forzada. Tras alfil por E6 obligada de las negras, ya que se amenaza dama F7, viene el del jefe Antón, del patriarca Antón, del diablo Antón, del mafias de Carabanchel.
Caballo D5, que obliga a la captura del diablillo sobre el potro y tras E por D5, fijaros que ahora esta torre es la que se une a la fiesta, ¿no? Increíble partida de David Antón, ¿no? Aquí las negras trataron un último recurso defensivo, espectacular, por cierto, que es, bueno, espectacular, interesante, que es la jugada torre H6. Y aquí hay que afinar una jugada. Es verdad que no era tan difícil una vez llegado a este punto, por supuesto, lo complicado es todo la secuencia previa que hemos visto de Antón. Pero aquí las blancas solamente tienen dos casillas, ¿no? La casilla F5 y la casilla G8. El resto de casillas implica un cambio de dama, que por supuesto no le conviene a las blancas. Y bueno, la casilla F5 no es tan correcta, de hecho la negra iguala la partida porque tiene torre F6, te persigue y cuando la dama se retire, por ejemplo H5, rey D7 y se ha escapado. Sin embargo, existe la jugada dama G8 en esta posición y prácticamente las negras tienen que abandonar. ¿Por qué? Porque dama G8 la idea es que esta dama va a venir a F7 en el futuro tras torre D1. Se jugó torre D7 y ahora una vez precisión Antón, precisión china de David Antón, torre de E1, precisión alemana y realmente la dama no puede evitar que a la siguiente venga dama F7 y torre 8 con mate, ¿no? Por ejemplo, si dama K, dama F7, si rey D8, torre 8, si alfil E7, torre por E7, ganando la partida. Y un último intento de la negra, si dama F2 para cubrir la casilla F7. Ahora viene la última. En esta partida todos han disfrutado, todos han ido a la disco, todas las piezas de Antón han ido a la disco y se la han pasado brutal. Se la han pasado brutal en esta partida, porque todas han contribuido a la maravillosa victoria del madrileño en este campeonato de Europa que se está celebrando en Minsk, Bielorrusia. Un torneo espectacular, lleno de super jugones, donde David Antón está dando el callo y sigue en el grupo de líderes tras 6 rondas con 5 de 6, subiendo la friolera de 10 puntos de elo, que con este nivel es muchísimo, ¿no? Así que, bueno, espero que hayáis disfrutado la partida, tanto como lo he hecho yo al analizarla y al comentarla mientras lo vivía en directo. Así que os mando un fuerte abrazo, espero que estéis muy muy bien, vosotros y toda vuestra familia, amigos. Me despido y hasta mañana. Nos vemos en Che24, sed buenos e id por la sombra. Chao, chao.